accesible por ahí es tener hojas A4, pónganle, las hojas comunes, y marcadores gruesos para que se vea el trazo. Ah, bien. Entonces, cualquier consulta que necesite un diagrama, cualquier pregunta, digamos, que requiera un diagrama, una ecuación, etcétera, lo desarrollan allí y lo muestran en la cámara. Ustedes prueben que eso funcione, digamos, que la cámara de ustedes tome lo que, digamos, lo que desarrollan. Lo pueden probar con esta misma plataforma Jitsi, poniéndose solos en cualquier dirección y abriendo la cámara van a ver que pueden probar, digamos, ustedes si lo que hacen se ve. Así ya están más, digamos, más experimentados el día de la mesa. Ya de todos modos supongo que han rendido, pero bueno, la idea es eso, que lo que ustedes desarrollan en la hoja lo puedan poner delante de cámara y se vea, ¿está bien? No sé si quedó alguna pregunta sobre el examen. Ya te digo, si quieren ver el procedimiento, así, la parte protocolar, está en el programa. No, era más que nada por eso, porque hay cátedras que utilizan el aula abierta, otros que... Claro. Sí, no, nosotros usamos directamente, bueno, el Jitsi con WhatsApp, ¿sí? Así que si se han inscrito, saben que están inscritos, de última pueden mandar al Electrónica UNCU, ¿sí? Profe, una pregunta en cuanto al desarrollo del examen también. ¿Habría que hacer el desarrollo de las preguntas que nos tocan y también va a haber como una charla oral en base a las mismas? Me parece que se quedó sin conexión. Profe, no lo escuchamos. Hola. Hola, hola. Hola, profe. Hola, profe. ¿Escucha? Sí. Bueno, primero termino lo que estaba diciendo primero, que es que los que se han inscrito... ¿Qué pasó? Que mandemos al mail. Sí, manden al mail el teléfono de contacto. Por si los datos que me mandan a mí de clases, a veces están desactualizados, los teléfonos o los mails. Entonces, una vez que se han inscrito, que los dejó el sistema, digamos, envíenme el contacto. Yo espero de todo modo la lista oficial que me manda clases para armar el grupo. Lo puedo llegar a armar 2 días antes. Bueno, volviendo a la pregunta que me hacías. Sí, el desarrollo puede ser algo puntual que requiera nada más que una respuesta oral. Puede que requiera un diagrama. Por ejemplo, te hacen hacer que un biestable o un contador con biestables o una ampliación de memoria. Por ahí, si es ese tema, no es que te van a pedir que hagas todo el detalle, pero que tracen, digamos, y que se note que el tema lo conocen. Entonces, se les pide que hagan un diagrama o que pongan unas ecuaciones, y si es necesario aclarar alguna cosa sobre eso, lo pueden explicar. Es decir, está la opción de explicar como si estuvieran rendiendo en pizarrón. ¿Sí? No es que se hace el examen y se entrega escrito, sino que se muestra en pantalla y si hace falta explicar sobre eso, se explica.
¿Se entendió? Profe, le hago una pregunta, que Sí. en la página, con respecto a las unidades 5 y 7, si no me equivoco, que no aparecen apuntes teóricos. Sí, hay un apunte general que tiene todas las unidades, que es Claro, uno de ese Rey sí. Tudela. Bueno, allí tienen, digamos, los temas. Los De estudiamos todos modos, ahí, entonces. sí, y guíense con las clases, que por ahí están, las clases del 2016 están grabadas, ¿sí? Que están los enlaces, y guíense con eso, de la unidad 5, 6 y 7. ¿Sí? Ok, profe. Profe, una pregunta. Yo estoy libre. ¿Cómo es el tema con el SCADA? ¿Con el SCADA? Sí, tenía entendido que se rendía un día antes, algo así, ¿puede ser o no? Ah, sí, pero vos tenés el proyecto hecho. Sí. Sí, el mismo miércoles, además digamos, después de que hacemos esa consulta general y lo que yo les explicaba, la explicación del protocolo y la acreditación de identidad, después que a las 10 sería más o menos aproximadamente, a los libres les pido que, digamos, que me expliquen el proyecto. ¿Sí? Si es lo que debes, es eso. Y por otra parte, tenés que actualizar si es libre por pérdida de regularidad o lo que fuera, actualizar la carpeta de práctica. ¿Sí? Eso consultarlo con los jefes de trabajo prácticos, que no te falten las prácticas vigentes. Normalmente al libre, en la parte práctica, le toman 4 preguntas selectas, digamos así, es decir, no son al azar, sino que serían preguntas para ver que ustedes están actualizados, que han actualizado la carpeta, etcétera. Así que consúltenlo con los jefes de trabajos prácticos para ver cómo es la parte práctica, ¿sí? Ya te digo, la parte, digamos, de validar la inscripción sería el día miércoles a las 10 de la mañana. Hacemos la explicación del SCADA, del proyecto. Bien, mi carpeta yo la tengo completa, digamos, están todos los trabajos prácticos del año que la cursé, que es 2017. No sé si habrán Sí, cambiado. tenés que actualizarla. Ah, Tenés que bien. actualizarla. Sí, consultarlo con los jefes de trabajos prácticos. Ah, bueno, ok. No te dejes estar con eso porque la parte práctica es lo más complicado de pasar por ahí, ¿eh? Bueno. Bueno. Bueno, no sé si alguien más, profe, tendrá alguna pregunta con respecto al examen y si no, tengo una pregunta teórica para hacerle. Creo que sería mejor si comparto pantalla, a ver para que se entienda. Bueno. Vale. ¿Ahí se está viendo? Sí. Bien, mi pregunta era con respecto al sumador-restador que aparecía en este trabajo práctico, en el 5, el que es de 8 bits. Sí. Bien. Por lo que yo veo acá, es como que se tienen que hacer 2 sumas, ¿no? En donde en la segunda se considera ese bit de acarreo. Sí. Ahora, cuando yo veía este circuito, en este circuito también se tiene que hacer 2 veces esa suma, ¿o no? Porque primero, en el caso en el que estemos usándolo para restar, primero se haría una suma considerando que el acarreo de entrada es 0 y una vez que me quedó ese acarreo de salida, que es 1, ahí se volvería a hacer nuevamente esa suma, ¿o no? Como claro, en este caso que tenemos 2 sumas. Sí, en el circuito que usa el ingeniero Molina, es más, digamos, correcto, utiliza el acarreo de salida para volver a ponerlo en la entrada, ¿sí? Y dar Pero cualquiera de los dos, digamos, está bien. No va a haber problema con eso. Directamente en el que nosotros vimos en teoría, nosotros hacemos justamente primero el complemento a 1, que sería la inversión con la
la hora exclusiva, y al sumarle uno más, en realidad estamos haciendo el complemento a 2, ¿sí? Así que cualquiera de los dos está bien. ¿Sí? Claro, porque mi pregunta sería acá, en este circuito, Sí. nosotros vamos a tener en un primer ciclo de suma ciertas salidas S1, C2, C3, C4, pero ¿cómo le decimos al circuito el valor que me sirve es el de la segunda suma, cuando ya traigo ese No, pero es que acarreo de salida y no en el realidad primer? eso se hace entre que vos aplicás los sumandos en la entrada y se produce la salida final, eso llega a un equilibrio, digamos, llega a la segunda salida. Hay un tiempo durante el cual la salida no es válida, pero eso pasa no solamente porque acá tiene que reinyectar el acarreo final al primero, ¿no es cierto? Sino que también durante digamos, durante el procesamiento, si vos mirás el otro circuito también, vos tenés un montón de códigos que no son válidos hasta que se queda el código final que es válido. Es decir, hay un momento transitorio durante el cual el código está cambiando. Hay que esperar a que se estabilice, ¿sí? El tiempo que tarda eso es el tiempo de propagación en las puertas, de pocos nanosegundos, microsegundos. O sea que yo puedo ir teniendo distintas salidas, pero después voy a tener Vos una pensás que única salida final que es la que cuenta. claro, vos pensás que esto es un combinacional, no es un secuencial. Entonces, vos le aplicás en la entrada una combinación y al final estamos hablando al cabo de pocos microsegundos o nanosegundos, vas a tener la combinación de salida estable. No es que no es que te vas a tener una salida y después al rato vas a tener otra, sino que es un proceso que te va a dar una salida al cabo de pocos microsegundos. ¿Está bien? O sea que sí, no hay problema con eso. Ese resultado intermedio, digamos, no es ignorado. Vos esperás la salida estable. Claro, espero a ese bit de salida, vuelve a hacer la suma y esa va a ser, digamos, el Claro, resultado que me sirve. claro, pero eso ya Bien. te digo, no es que o sea, se tiene ese tiempo, el tiempo en que tarda en propagarse todos los bits a través de todas las compuertas, ese tiempo está especificado, qué sé yo, puede ser, como te digo, algunos microsegundos, algunos decenas de nanosegundos. Ese tiempo es conocido y es lo que hay que esperar para recién tomar el dato del sumador. Perfecto, perfecto, gracias. De nada. Profe, o sea que en caso de que nos pidan realizar el circuito del sumador restador, podemos dar el que está en teoría. Para teoría, el de teoría. Yo les recomiendo bien. que lo estudien, sí. Es lo que siempre le marcan los jefes de trabajo prácticos, porque por ahí son circuitos. Nosotros vemos los fundamentos por ahí y en la práctica se ven algunos circuitos prácticos, ¿sí? Que pueden diferir de la teoría. Bueno. Así que Bien. estudienlo como se los han dado ellos. Profe, Okay. o sea que este circuito sería el que tendríamos que hacer para representarlo. Este es para la teoría, el otro para la práctica. Bien. De todos modos, en este tema que lo vemos con el ingeniero Molina, yo ya le tengo advertido a él que por ahí la simplificación esa nosotros la hemos visto, entonces lo considera, no es que no. ¿Está bien? Pero si lo pueden estudiar, mejor. Profe, Sí, yo tenía una duda de unidad 1 en las tres configuraciones básicas, la de emisor común, base común y colector común. No sí. termino de entender la de colector común. No sé si podría ayudarme a orientarme un poco. Sí, a ver. Vamos a abrir. A ver. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, profe. Compartida. Bueno.
Bueno, lo vamos a hacer así. Vamos a pasarlo al Paint. Ahí está. Bueno, en el colector común, la Profe, carga está... yo no veo un Paint, no sé si abrió eso. A ver, espera. ¿No estás viendo ahí entonces un...? No, se comparte nomás. Pero ¿Cómo? Se está se viendo el comparte JIT. nomás. Claro, el JIT. A ver, espera. Vamos a ver si... Dejo de compartir y vuelvo a compartir. Otra vez ahí, ¿se ve? A ver, ¿se ve o no se ve? Sí, ahí sí Ahora se ve. Sí, ahí está, profe. Eso sí se ve. Ahora, bueno, voy a pasar el Paint de nuevo a ver si se ve. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Bueno. ¿Y ahí qué rayo también se ve? Sí, sí. sí, sí. Bueno, bien. Entonces, a diferencia del emisor común, donde teníamos la resistencia de carga en el colector, acá la resistencia de carga va en el emisor, ¿sí? La idea de este circuito es que amplifica corriente, no amplifica tensión. Entonces, la polarización se logra también con una fuente, digamos, para provocar la tensión base-emisor, que la juntura base-emisor quede polarizada en directo. ¿Y qué pasa? Cuando se polariza en directo la juntura base-emisor, aparece una corriente de colector, igual que en el emisor común. Esa corriente de colector circula y provoca una caída porque se transforma en... O sea, también la corriente de colector es la corriente de emisor prácticamente. Acuérdense que originalmente es la de emisor vista como electrones. La de emisor es la que se transforma en corriente de colector y corriente de base. Esto es físicamente, ¿no es cierto? Los electrones van de emisor hacia el colector y algunos se recombinan en la base y la mayoría pasan al colector. Entonces, en realidad nosotros convencionalmente tenemos la corriente de colector, la corriente de base y que se juntan en la corriente de emisor. Acá entonces, la corriente de colector y la corriente de emisor son prácticamente iguales. Por lo tanto, la corriente de emisor circulando por la RE provoca una caída de tensión. Fíjense que esa caída de tensión se opone a la polarización. Es decir, cuando uno le aplica polarización positiva a la base del transistor, la circulación de corriente que se provoca aumenta el potencial de emisor. Por lo tanto, la diferencia base-emisor tiende a mantenerse constante, es decir, tiende a no cambiar. Profe, no entendí bien por qué aumenta el potencial del emisor ahí. Porque circula la corriente de emisor. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Inicialmente supongamos que el transistor está cortado, es decir, está sin conducción. Si la corriente de colector vale 0, la de emisor vale 0, sin ausencia de polarización, digamos. Al haber una corriente igual a 0 acá, no hay caída de tensión en esta resistencia, entonces el potencial de emisor inicialmente podemos considerar que es 0. Cuando polarizamos la base del transistor, ¿sí? Va a haber una tensión en la base, que la va a dar la BBB. Olvidémonos de la BS por ahora. Vamos a anular la BS. Vamos a hacer así. Vamos a anular la BS. Vamos a poner directamente un cable ahí. Entonces, supongamos que la BBB la vamos variando. Desde un valor 0, la vamos a ir subiendo. Inicialmente, si la tensión es 0, la tensión de salida es 0, la corriente acá es 0. Cuando aplicamos una cierta tensión que vamos subiendo acá, cuando llegamos a 0,6, a tensión umbral, ¿sí? Cuando llegamos a tensión umbral, o mejor dicho, hasta 0,6, nosotros vamos a seguir subiendo este potencial de base y el potencial de emisor va a ser 0 porque no circula corriente todavía. Entonces, la tensión base-emisor va a ir creciendo de la misma manera que crece la BBB. Por ejemplo, si vamos subiendo de 0,1, 0,2, 0,3, la tensión de base, la de emisor vale 0,
Entonces la tensión base-emisor, que es la diferencia entre la tensión de base y la tensión de emisor, esa tensión base-emisor va a valer lo que vale BBB, ¿sí? Porque no hay circulación de corriente, por lo tanto no hay caída de tensión en la resistencia. Cuando llegamos a 0,6 de tensión base-emisor, aproximadamente, empieza a conducir el transistor. Empieza a conducir. Entonces, esa circulación de corriente, IC, que también es la corriente IE, provoca en la resistencia una caída de tensión que es IE por RE. Esa es la caída de tensión que va a haber en esta resistencia. Y esa caída de tensión, entonces, significa un potencial positivo en el emisor. Entonces, la tensión base-emisor va a ser la tensión que aplica en la base menos la tensión del emisor, tiende a mantenerse aproximadamente constante. ¿Por qué? Porque si yo subo, por ejemplo, vamos a ser exagerados, vamos a poner acá 3 volts, ¿sí? 3 volts de tensión de base. Piensen en la curva del transistor, que esto hace así y la corriente se dispara, digamos, a partir de los 0,6. Si la tensión de base fuera de 3 volts, estaríamos hablando de una tensión como por acá, digamos, una cosa así. La corriente sería enorme. No sé si se entiende. Es decir, con 3 volts de tensión de base, si la tensión base emisor fuera 3 volts, la tensión base emisor, la corriente de colector sería, de acuerdo a la curva esta, enorme. Pero eso no va a poder pasar, digamos, no vamos a poder tener la tensión base emisor de 3 volts, porque cuando yo aplico 3 volts en la base, la corriente que se establece justamente es tan grande que circula una corriente por la RE que provoca acá una tensión importante. La tensión que vamos a alcanzar en este punto va a ser aproximadamente 0,6 volts por debajo de los 3 volts. O sea, si acá tenemos 3, acá vamos a tener 3 menos 0,6, 2,4 volts en la salida. Es un fenómeno se dice realimentación negativa, es decir, el efecto de la corriente de salida es a achicar la diferencia de potencial entre la tensión de base y la tensión de emisor. Es decir, que achica el efecto que la produce. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué produce la corriente de salida? La tensión base emisor. Nosotros lo hemos explicado, eso que es al bajar la barrera potencial aumenta la corriente. Pero esa corriente al circular despolariza el transistor, es decir, le tiende a anular la polarización base emisor. O por lo menos a achicarla, a moderarla. Entonces, si tenemos 3 volts en la base, en realidad va a circular una corriente tal que va a llegar acá a 2,4 volts y ahí se va a estabilizar. ¿Por qué no 2 volts? ¿Sí? ¿Por qué no 2 volts? Porque si fuera 2 volts en la tensión del emisor, tendríamos 3 menos 2, 1 volt, y sería muchísima tensión todavía, o sea, muchísima corriente. ¿Por qué no 0? Es decir, ¿por qué no llegamos acá, mejor dicho, a 3 volts en el emisor, si la corriente es tan grande? Porque si la diferencia base-emisor fuera 0, la corriente desaparecería. Entonces, en realidad se llega a un punto de equilibrio en el cual el transistor está con su polarización base-emisor habitual, que es en la zona del umbral aproximadamente, o por lo menos en este rango. O sea, el transistor va a estar trabajando dentro de este rango de corrientes. Por lo tanto, va a estar dentro de este rango de tensiones, de aproximadamente 0,5 a 0,7. Quiere decir entonces que si nosotros aplicamos acá 3 volts, acá vamos a tener alrededor de 2,4 volts. ¿Se entiende? A ver, el fenómeno entonces es, si tuviéramos que, vamos a borrar todo, podemos decir, tensión de base aumenta, entonces la tensión base emisor tiende a aumentar, entonces la IC tiende a aumentar, o la IE, lo mismo, la IE tiende a aumentar, mucho podríamos decir, y eso provoca que la tensión de emisor, que es IE por RE, aumente mucho. Y esto, entonces si uno mira,
La tensión base emisor es la diferencia entre tensión de base y menos tensión de emisor. Entonces, si la tensión de emisor finalmente aumentó, se va a restar a la tensión de base y entonces la tensión base emisor en realidad no sube tanto como se esperaba acá, sino que sube prácticamente nada o, digamos, se mantiene aproximadamente constante. ¿Se entiende? Es decir, sube la tensión de base. Esto provoca un aumento de la tensión base emisor. Esto provoca un aumento de la IC. Esto provoca un aumento de la IE. Eso provoca un aumento de la VE, la tensión en el emisor. Pero si aumenta la tensión del emisor, esto se tiende a moderar. Es decir, la tensión base emisor se mantiene aproximadamente constante. ¿Está? Es decir, si yo pongo acá 3 volts, acá vamos a tener aproximadamente 2,4. Si pongo 5 volts, acá vamos a tener 4,4. Es decir, siempre vamos a tener 0,6 volts menos en el emisor que en la base, aproximadamente. Bien, perfecto. Es decir que, sí, entonces, eso en realidad depende más del transistor que de la resistencia, profe. Y en realidad el transistor tiene su comportamiento igual que en el emisor común. Lo que hace el efecto es esta resistencia que hemos puesto acá, que nos tiende a, o sea, no deja que la corriente de emisor aumente, porque en cuanto trata de aumentar, la tensión acá hace que se despolarice. Y ahora bien, entonces, ¿para qué serviría esto? Yo les he mostrado cómo siempre tenemos en la salida 0,6 volt menos que en la entrada. Si la tensión de entrada hubiera sido, por ejemplo, una parte fija, pongámosle 5 volts, y esta, la BS igual a 0, la salida hubiera sido 4,4. Como dijimos, 5 menos 0,6, acá tenemos siempre esa caída, 4,4. Si le sumamos una señal alterna, por ejemplo, de más o menos 1 volt, ¿sí? Que sube hasta 1 y que baja hasta menos 1. La tensión en la base, entonces, va a ser la suma de estas dos señales. Es decir, va a ser algo así. Que va a estar centrado en 5, va a subir hasta 6 y va a bajar hasta 4. ¿Está bien? O sea que la señal va montada sobre la componente continua de 5 volts y sube entonces todo hasta 6 y baja a 4. ¿Cuánto va a ser la tensión de salida? Bueno, va a ser una señal montada sobre 4,4 y va a subir 1 volt y va a bajar 1 volt. ¿Está bien? Porque cuando esto suba a 6, acá vamos a tener en la salida 5,4 y cuando baje a 4 vamos a tener en la salida 3,4. Es decir, siempre tenemos 0,6 volt menos en la salida que en la entrada. Pero entonces si uno mira la parte alterna solamente, la parte alterna es igual. Es decir, la amplitud acá es 2 volts pico a pico y acá la amplitud es aproximadamente 2 volts pico a pico también. Entonces decimos que la tensión de salida, por un lado, está en fase con la tensión de entrada y la sigue directamente en tensión. Es un seguidor de tensión, parecido a lo que es el seguidor hecho con el operacional, ¿sí? De la unidad 5. ¿Se acuerdan que tenía impedancia de entrada muy alta, impedancia de salida 0, y que sirve para... Claro, que son iguales las entradas y las salidas. Claro, tiene la misma tensión de salida que de entrada, pero pide poca corriente en la entrada y puede entregar mucha corriente en la salida, digamos. Puede entregar corriente, ¿cierto? En este circuito es algo parecido, es decir, la corriente que tiene que entregar la fuente de señal es la corriente de base, que es pequeña, y la corriente que le puede entregar a la carga es la corriente de emisor, que es beta más 1 veces la corriente de base, ¿sí? Es 100 veces más grande, digamos. O sea que el propósito de este circuito es parecido al del seguidor de tensión. Es amplificar por 1 la tensión, pero la corriente la amplifica mucho. ¿Está bien? Bien, perfecto. Y, profe, otra consulta. Con que sepamos bien explicar y desarrollar el primer circuito, ¿está bien o tenemos que saber las 3 variantes? No, de los otros saber justamente el comportamiento general, que amplifica tensión, amplifica corriente, que la impedancia es más alta o que... Sí, esas cosas que hemos visto nosotros. Ok, bueno. Que está descrito en la tabla, ¿sí? Lo que está acá en la tabla. Tener estas nociones. Pero si nosotros les pedimos que conozcan principalmente el de emisor común.
Ok, no, pero yo me refería si, por ejemplo, ahí en colector común que tenemos circuito A, B y C. Ah, no, esto menos que menos. Eso perfecto. Con Bueno. el primero está bien, el simplificado. Okay. Buenísimo, gracias. De nada. Profe, yo con respecto a eso le iba a preguntar, pero ahora, bueno, no sé si será muy útil. Ese capacitor que aparece en el gráfico, en el circuito C, el CB, Sí. ¿cuál es la función que está cumpliendo? Y lo que te decía yo, la señal de salida, la señal acá en la salida es una señal alterna montada sobre 4,4, por ejemplo, si la tensión de polarización hubiera sido 5. ¿Sí? Acá dijimos que si acá tenemos 5 de polarización, acá tenemos 4,4, la señal alterna sale montada sobre esa componente de continua. Y a vos te interesa que la tensión de salida sea una alterna pura. ¿Sí? O sea, sacando la componente de continua. Y entonces necesitas el capacitor de acoplamiento que te elimina la componente de continua y deja que la tensión de salida sea alterna pura. Realmente esta resistencia de emisor no es la resistencia de carga propiamente dicho, sino que acá en la salida uno va a colocar, qué sé yo, por ejemplo, por decir algo, un parlante. La carga propiamente dicho, ¿sí? Entonces, esa carga que nosotros pongamos en la salida necesita que sea la alterna solamente lo que pase. Los circuitos amplificadores a transistores son amplificadores de alterna, ¿sí? Esto que hemos visto nosotros en la unidad 1. No se pueden acoplar en continua. Y pero las alternas acá van montadas sobre componentes de continua. Entonces, necesitamos el capacitor para que nos quede nada más que la parte alterna. El capacitor absorbe, digamos así, la tensión continua. ¿Se entiende? Claro, pero ahí el capacitor de la base está cumpliendo esa misma función que el capacitor de la salida. Eso es parecida. El capacitor de la base acá hace lo mismo que en el emisor común. Es decir, la polarización, en lugar de conseguirla con una fuente separada de la BCC, como hemos hecho en el circuito simplificado, aquí la polarización la conseguimos derivando de la BCC con un divisor de tensión R1, R2, una cierta tensión. Eso se puede sacar por un circuito equivalente que se llama equivalente de Thevenin. Básicamente, si BCC, por ejemplo, vale 20 y vos querés acá obtener 5, bueno, perdón, 0,7, para que polarice, no, 5, pongámosle que es lo que vemos, cierto que es un colector común. Supongamos que querés 5 volts en este punto y tenés 20 volts de salida de BCC y tenés que hacer que esto atenúe por un cuarto aproximadamente, o sea, por 4. Por ejemplo, esta resistencia, por decir 10K y esta resistencia 2,5K, algo así. O 3,3, una cosa así. Entonces, aproximadamente este circuito atenúa, digamos, la tensión de 20, va a hacer que acá queden 5 volts. Más allá de los valores que yo pongo así como ejemplo, lo que quiero decir es que uno logra a través de estas dos resistencias polarizar al transistor en el valor de tensión de base que uno pretenda. Si nosotros aplicáramos la tensión de señal directamente en ese punto, esta fuente de tensión me dominaría el nodo y si la señal está en silencio, por ejemplo, 0 volts, este nodo estaría a 0 volts, es decir, estaríamos perdiendo la polarización. Nosotros pretendemos que coexistan la polarización en la base junto con la señal. Tienen que sumarse. Así como pasa acá, es decir, en el circuito simplificado, la señal se suma a la polarización. En un circuito como como el circuito C, la polarización está acá, dada por estas dos resistencias, y la señal entra por el capacitor. No puede entrar la señal directamente sin capacitor porque entonces se pierde la polarización. Piensen que la fuente de señal es una fuente de tensión. Cuando la fuente de señal está andando, digamos, está alargando una señal propiamente dicha, hace esto, y cuando está en silencio, ¿qué pasa? La tensión queda en 0. ¿Sí? Si yo pongo tensión 0 sería como un cortocircuito, es decir, no hay diferencia entre los dos extremos de la fuente, tienen la misma tensión. Si no existiera el capacitor, estaría haciendo que este punto se vaya a masa. Cuando la fuente está en silencio, este punto se va a masa. Y cuando la fuente funciona,
este punto en realidad va a tener la tensión alterna que genera la fuente. ¿A dónde se fue la polarización R1-R2? Se perdió. Entonces, por eso es necesario el capacitor. El capacitor permite que coexistan la polarización de continua, dada por la R1-R2, y la señal que queda acoplada a través de un capacitor. La señal pasa a través de esto y, por supuesto, sufre una cierta atenuación. No llega al 100% de la señal, pero llega a un gran porcentaje. Se superpone, entonces, la señal alterna que nosotros aplicamos a la polarización. Y no se pierde la polarización. Por eso está el capacitor. El de entrada, entonces, tiene la función de no perder la polarización. Bloquea, digamos, el paso de la corriente continua hacia la masa, impide que la tensión que yo he conseguido acá con R1, R2 se pierda, digamos, a masa a través de este punto, de este camino, pero permite que pase la alterna. ¿Está bien? Entonces, es un circuito abierto para la continua y un circuito de baja impedancia o cortocircuito para la alterna. ¿Mm? Perfecto, profe. Gracias. Nada. Profe, ya que estamos en el tema, es en realidad en la parte de reguladores, cuando tenemos fuente lineal de 2 transistores. Sí. El transistor T2, no me queda muy claro en qué configuración está. Sé que el primero, el elemento de paso, está en colector común, porque Sí. tiene la resistencia en serie, digamos, con el emisor, pero Sí. no logro identificar cómo está, en qué se encuentra el T2, digamos. Claro, el T2 estaría en emisor común, digamos. Está en emisor común. Ahí Bien. De todos modos, digamos, no es que tenga el propósito de amplificar, sino que vos fíjate que la señal de error, digamos, él compara una tensión continua en el emisor con una tensión que puede variar en la base. Sí. Y varía la corriente. Sí. Lo que hay arriba del transistor funcionaría como si fuera su carga, digamos. ¿Está bien? Ah, entonces bien. podemos decir que es un emisor común. Perfecto, eso quería saber, qué era lo que tenía Claro. que considerar como carga del T2. Bien. Claro, sí, lo de arriba. Okay. Todo esto funciona como su carga, digamos. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿está bien? Simplemente le drena corriente al transistor de arriba. Sí, listo. Bueno. Gracias. De nada. ¿Y el T1 cómo está, profe? Perdón. En T2 en emisor común. El T1 está como colector común. Fíjate que tenés, si lo redibujamos, tenés la fuente de entrada, tenés el T1 y tenés la carga, que sería, o sea, miremos el circuito externo, ¿no es cierto? Vamos, tensión de entrada, T1 y la RL, L de load, carga. RL, ahí está. Ese es el circuito que vos tenés en la parte externa, si vos lo mirás. Y T1 se polariza a través de R1, fíjate que esta R1 toma de la misma tensión de entrada, acá. Ese sería el R1. Y de este punto hasta masa lo que tenés es el circuito del transistor de abajo, el T2, que funcionaría como si fuera para él una resistencia variable, digamos. Es decir, es un transistor que conduce más o menos, o sea, conduce más o conduce menos, hasta masa. Te ubicas, o sea, de este punto hasta masa tenés este transistor que lo que hace es drenar más o menos corriente. De alguna manera se comporta como si fuera una resistencia variable. Entonces, esta resistencia justamente variable, este transistor T2, va a variar para tratar de compensar las variaciones de la salida. Tratar de eliminar las variaciones de salida. Entonces, si vos mirás el circuito, realmente no tenés una señal de entrada, es decir, no se puede hablar de una configuración amplificadora, porque no es que vos entras por la base y salís por el emisor. Pero la carga está puesta en el emisor, ¿está bien? Entonces, se podría decir que es un seguidor de tensión de lo que yo aplique en este punto. Es decir, cuando en este punto pongo una cierta tensión, la tensión de salida es esto menos 0,6. ¿Está bien?
¿Cuál es la tensión en este punto? Bueno, es la tensión que se va a establecer entre el R1 y este transistor. Hay, digamos, un análisis hecho que lo pueden ver, que es este, que iguala la tensión de muestra con la tensión la tensión obtenida en este punto, como la suma de la tensión del Zener más la tensión base emisor del 2, u obtenida a partir del divisor de tensión R2-R3. Y al igualar eso les queda esta expresión, ¿sí? Que la tensión de salida depende de la tensión de Zener, de la tensión base emisor y de R2 y R3. Y se independiza de la tensión de entrada. Y el otro análisis que hacemos nosotros es viendo cómo cuando la tensión de salida aumenta, la tensión de muestra aumenta, la corriente IC2 aumenta, y entonces la tensión en este punto tiende a bajar y hace que este transistor tenga mayor caída de tensión colector-emisor para compensar la salida, ¿sí? Ahí me estoy yendo por las ramas, pero, digamos, respondiendo a la pregunta, la carga está puesta en el emisor, así que se podría decir que es un seguidor de tensión. De la tensión que tenemos en este punto, menos 0,6. Profe, con respecto a este tema que después aparecen unos reguladores comerciales donde a este circuito le agregan capacitores y eso, ¿es muy importante o...? No, tienen que tener la base de este y, bueno, de la conexión de un regulador comercial básico sí lo tienen que conocer. Lo que tengan en la práctica, digamos, como trabajo que les hayan dado, también. En la práctica yo he visto que les han agregado una cantidad de circuitos comerciales. No, obviamente no hay que conocerlos, pero si en la práctica ustedes les explicaron por qué están estos capacitores, los tienen que saber, digamos, ¿sí? ¿Te referías a esto? Sí, a esos. No me queda muy claro porque decía algo de que se ponían para compensar ese retraso que tiene el regulador en sí, pero no terminaba de entenderlo hoy. Bueno, lo que habíamos explicado por ahí es que, no sé si con ustedes lo alcanzamos a ver o no, es que cuando este circuito tiende a compensar, es decir, tiende a que si la tensión de entrada, por ejemplo, sube, la tensión de entrada debería ser estable en realidad, pero, por ejemplo, si proviene de una fuente, va a tener un ripple. Y la idea de este circuito es que cuando la tensión de entrada tiende a aumentar, el circuito tiene que actuar para evitar ese aumento de la tensión de salida que correspondería al aumento de la tensión de entrada. Cuando la tensión de entrada aumenta, el transistor 1 debe conducir un poco menos para compensar esto y tratar de que la tensión de salida sea más estable, más horizontal, más lisa. ¿Qué pasa? Hay un tiempo de respuesta, es decir, desde que se detecta un incremento de la tensión de salida hasta que se actúa sobre el transistor para compensarlo, hay un retraso de nanosegundos, microsegundos. Cuando la causa de ese aumento de la tensión de salida tiene fluctuación lenta, no es problema. Pero si en la entrada nosotros tuviéramos, por ejemplo, un ruido de alta frecuencia, que puede pasar, se puede montar en la entrada un ruido de alta frecuencia, que coincide con el tiempo de la respuesta del circuito regulador. Vamos a hacer un zoom acá, abrir un poco esto. Suponete que esto está subiendo y bajando. Bueno, lo estoy exagerando. Subiendo y bajando así, y el tiempo transcurrido acá es de, por ejemplo, de acá hasta acá y de ahí hasta acá. Pocos nanosegundos. Cuando sube, el circuito detecta, por ejemplo, que la salida aumenta y entonces actúa para compensar y hacer que la salida no aumente tanto. Entonces el transistor va a tender a cortar más, es decir, a tener más caída de tensión. Pero si esa respuesta del transistor llega justo cuando en realidad en la entrada ya estamos en la bajada, entonces en lugar de arreglar, arruina, es decir, empeora las cosas, porque
cuando la tensión de entrada va hacia el mínimo, va hacia menos conducción, entonces la tensión de salida se vuelve más baja. Al pasar eso, este transistor va a drenar menos corriente y va a conducir más. Y esa respuesta va a llegar, o sea, la mayor conducción del transistor va a llegar justo cuando viene el máximo. Entonces, en lugar de arreglar esto, lo va a empeorar. En lugar de regular, la tensión de salida va a tener un ruido mayor. Tiende prácticamente a oscilar este circuito. Entonces, eso es lo que hay que evitar, los ruidos de alta frecuencia en la entrada, ¿sí? Porque pueden coincidir con el periodo de estos ruidos, digamos, puede coincidir con el tiempo de respuesta del regulador y el regulador anda mal ahí. Entonces necesita en la entrada y también en la salida, para evitar estas variaciones bruscas, capacitores de acoplamiento, de desacoplo, de alterna, de alta frecuencia. El de entrada, entonces, acá llevaría un capacitor de 0,1 microfarad, por ejemplo, típicamente. Que se suma, en realidad uno dice, pero si ya está el capacitor de Ripley, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene 1000 microfaradios. Bueno, ¿por qué se pone un capacitor de 1000 microfaradios y uno de 0,1? ¿Sí? Si el de 1000 es tantas veces más grande que con respecto al de 0,1 que no tiene prácticamente efecto. Bueno, eso tiene que ver con la construcción de los capacitores. Los capacitores electrolíticos tienen buena respuesta en baja frecuencia. Esto sería la curva de la reactancia capacitiva respecto a la frecuencia. La curva de un capacitor es 1 sobre 2pi por F por C, o sea, es una hipérbola, pero a una cierta frecuencia tiene un efecto de resonancia y la impedancia aumenta de nuevo. Entonces, los capacitores electrolíticos para alta frecuencia no funcionan bien. Los capacitores cerámicos tienen una respuesta pobre en baja frecuencia, porque son de menos capacidad, pero en alta frecuencia tienen buena respuesta. Entonces, el paralelo de las dos respuestas, nos da algo así. Una buena respuesta en baja frecuencia y una buena respuesta en alta frecuencia. Es decir, la suma de las dos conductancias, digamos así, de los capacitores, da una respuesta buena en baja frecuencia y buena en alta frecuencia. Entonces, el capacitor electrolítico está para filtrar el Ripley de 50 Hz principalmente. Y el capacitor chiquito está para las altas frecuencias. ¿Está bien? Para eso serían principalmente. Perfecto, profe. Gracias. Nada. Profe, yo con este tema, ya que estamos medio equivocados, sí. Quería saber... profe. No habíamos no habíamos entendido bien por qué este circuito no converge siempre al valor que teníamos establecido previamente antes de que aumente BE o BS. Que siempre no puede nunca llegar al valor previo, porque si la tensión de salida volviera a ser exactamente la que era antes del incremento, desaparece, o sea, el transistor volvería a la condición de conducción que tenía antes. ¿Se entiende? Es decir, si la tensión de salida vuelve a ser la original, la deseada, la tensión de muestra va a ser igual a la original, el transistor no estaría drenando ese delta, digamos, ese plus que necesitamos que drene para que este transistor compense. Claro, eso sería, qué sé yo, teniendo una tensión de 12 y le cambiamos por una de 13, al querer tener una tensión de arriba, perdón. Sí, está bien. Dale, completa la idea si querés. Claro, tenemos una tensión mayor que la que queremos afuera, entonces, bueno, eso va a ir convergiendo al valor que queremos, pero al tener la tensión de entrada mayor, sí o sí necesitamos un desnivel para que el T1 compense a lo que nosotros queremos. Exacto, es decir, suponete que vos tenías en la entrada 12 y la salida 5, ¿cierto? Entonces este transistor está absorbiendo 7. Si vos te pasás a 13 acá en la entrada, para que esto se mantenga en 5, el transistor tiene que absorber 8. ¿Está bien? Y para absorber 8 necesita justamente estar un poquito menos polarizado. Tiene que estar drenándole acá algo más de corriente. Entonces este transistor no puede volver a la condición inicial de 5,
porque no estaría drenando más corriente, sino que tiene que tener 5 y un plus, ¿sí? Claro. 5 y un poquito. Entonces, en el caso de tener una alterna, como que iríamos fluctuando o convergiendo al valor, pero nunca llegamos al valor de 12. Claro. Si vos tenés una tensión con Ripley, en la salida vas a tener un poco de Ripley todavía, pero mucho más atenuado. Claro. Mucho más atenuado. Perfecto. Ajá. Y bueno, quería también, quería consultar algo del Zener, que fue como un ejemplo que vimos, del de arriba, que ponían el Zener en paralelo con la carga. No sé si puedo. El circuito regular paralelo, ¿decís? Eso, sí, perfecto. Sí. Ahí, bueno, miré las ecuaciones un rato, si bien la idea la entendí, pero quería saber, porque acá sacan una RS mínima y una RS máxima. No sé si lo que tenemos que modelar nosotros sería la RS en función del Zener que nosotros tenemos, o en función de la RS que tenemos, ver el Zener que nos conviene para el circuito. No, en realidad, a partir de la RL que vos tenés, de tu tensión, de tu resistencia de carga, que va a demandar una cierta corriente, ¿cierto? Y de las variaciones de tensión de entrada que puedas tener, tenés que elegir el Zener. Primero, obviamente, a qué tensión lo querés mantener, vos tenés que elegir el Zener. Yo quiero que la tensión de salida se mantenga en 5 y algo, bueno, tengo que buscar un Zener de 5 y algo, eso no. Y después, la potencia del Zener, que es la que te da la capacidad de corriente que tiene el Zener, se elige en función de la demanda de corriente que tenga la carga. Y entonces allí puedes establecer la mínima y máxima que vas a requerir. En realidad la mínima y máxima están justamente en la zona de trabajo del Zener. La máxima la da la potencia del Zener. ¿Sí? La potencia del Zener. Y la mínima es lo que vos tolerás antes de que esto entre en la zona de no regulación. Entonces con esos dos valores vos elegís la RS. De todos modos, te tranquilizo, digamos, no vamos a pedir estas ecuaciones. Sí, el principio de funcionamiento del Zener, sí. Bueno, bien, perfecto, gracias. De nada. Profe. Sí. Yo quería hacerle una pregunta de la unidad 5 en la parte de filtros. En la parte del filtro pasabanda, no entendía bien cómo funcionaba cuando las frecuencias eran muy altas, o sea, cómo hay un esquema, no entendía cómo no dejaba pasar esas frecuencias altas. A ver, vamos a dibujar un pasabanda. Usted, no me acuerdo, usted lo tiene en la práctica, creo, o lo tienen o de la teoría, a ver, del apunte. Vamos a ver. Yo lo vi del apunte porque en la práctica creo que solamente están los circuitos del pasabanda y del pasal. Sí, vamos al apunte. A ver. Bueno, acá tenemos uno. Este que está acá sería un pasabanda, ¿sí? Sí. Que no está el título, pero bueno. O me lo estoy perdiendo en algún lado. Que dice falta. Bueno. Este sería un circuito, lo vamos a copiar. Es un esquema, bueno, en realidad, para hacer un pasabanda sería con una resistencia en serie también. Vamos a ponerle a este R1 y a esta le vamos a poner R2 para mantener un poco las denominaciones. Ahí está. Ahí está. Entonces, esto lo borramos. Esto sería un pasabanda. ¿Cómo es la cosa? Nos vamos a los extremos para, por un lado,
encontrar la frecuencia cuadrantal inferior y después la frecuencia cuadrantal superior. A ver. Vamos a borrar todo. Ahí está. Entonces, la idea del circuito tiene que tener una respuesta de este tipo. La amplificación en función de la frecuencia tiene que, digamos, en cierto punto, vamos a hacerlo así, tener una banda de paso y después así. El ideal, digamos, de un pasabanda es algo así. En la práctica esto está en una escala doble logarítmica, pero si lo hiciéramos en una escala doble lineal, sería algo como esto. Algo así, digamos. Entonces, este punto donde la amplificación baja al 70% se denomina frecuencia cuadrantal inferior, y este punto donde la amplificación vuelve a bajar al 70% se denomina frecuencia cuadrantal superior. Entonces, dentro de este rango está la banda de paso. ¿Está bien? La banda en la cual, o el rango de frecuencias en el cual la amplifica, digamos. Y el resto atenúa. ¿Está bien? Bien. El ideal es que deje pasar solamente las señales de interés de una cierta frecuencia y corte abruptamente las demás. Eso no pasa. Uno se aproxima a eso con más o menos pares de resistencia a capacitores, que se llaman polos, ¿sí? Mientras más polos uno pone, más se aproxima al ideal, pero bueno, en este caso tiene nada más que, digamos, un par para la frecuencia, para el paso alto, y un par para el paso bajo. Polos y ceros, en realidad se dice. Esto tiene un polo y un cero. O sea, un par que hace paso alto y un par que hace paso bajo. Vamos a los extremos para ver cómo funciona. En frecuencia, fíjense que si la frecuencia, por un lado esto es esto hay que verlo como una Z1 y una Z2. La amplificación del circuito es igual a menos Z2 sobre Z1, para generalizar la que nosotros ya conocemos, que es R2 sobre R1, ¿sí? Acá no es R1, sino que es este conjunto, que llamamos Z1, y no es R2, sino que es este conjunto que llamamos Z2. Entonces, la ecuación vale igual. La ecuación del amplificador inversor vale igual, pero en lugar de R's van Z's. Entonces, a frecuencia muy baja, es decir, cuando la frecuencia es igual a 0, Z1 es infinita. ¿Por qué? Porque la reactancia capacitiva, hay que pensar que Z1 es a la reactancia capacitiva más la resistencia, ¿sí? Por supuesto que esto con J. Pero la reactancia capacitiva es 1 sobre 2pi por F por C1. ¿Está bien? Entonces, cuando la frecuencia es 0, este término es infinito. Entonces la Z1 es infinita. Visto acá, creo que se nota, el capacitor está en serie. Entonces, para frecuencias 0, no deja pasar la señal. Entonces la reactancia es infinita. Mientras que para frecuencia 0, ¿cuánto vale Z2? Z2 tiene R2 en paralelo con la reactancia capacitiva. O sea, Z2, vamos a dibujarlo por acá, es R2, y para no entrar en las ecuaciones, decimos en paralelo con la reactancia capacitiva. ¿Está bien? En paralelo. Si la frecuencia es 0, la reactancia capacitiva del capacitor 2 también es infinita, por supuesto. Pero si esto es infinito, ¿qué pasa con la resistencia entonces entre este punto y este punto? Si esto es infinito, simplemente la sacamos, ¿sí? La borramos, digamos, infinita, y nos queda R2. ¿Se dan cuenta? Es decir, que
Cuando la frecuencia es igual a 0, Z1 es infinita y Z2 es igual a R2. En cambio, cuando la frecuencia es infinita, nos vamos al otro extremo, o vamos a decir una frecuencia muy alta, ¿qué pasa con la reactancia capacitiva 1? Si la frecuencia es muy alta, sería, claro, muy pequeña. En el extremo, digamos, tiende a 0. ¿Cierto? Esto tiende a 0, perdón, pero la reactancia capacitiva, pero está en serie con R1, ¿no es cierto? La reactancia capacitiva se hace 0, pero está en serie con R1. Es decir, el capacitor 1 se transforma en un cortocircuito, pero nos queda R1. Entonces, a frecuencia infinita, Z1 es R1 directamente, y Z2 va a ser R2 en paralelo con un cortocircuito. Es decir, va a ser R2, una cierta resistencia en paralelo con un cortocircuito, porque el capacitor de alta frecuencia es como un cortocircuito. Entonces, Z2 sería igual a 0. Entonces, si uno saca las ecuaciones, digamos, o la amplificación, en este caso, la amplificación de frecuencia igual a 0 es igual a Z2 sobre Z1 igual, con signo cambiado, porque es el inversor, es decir, R2 sobre infinito, es decir, 0. Y la amplificación con frecuencia igual a infinito va a ser igual a Z2 sobre Z1, es decir, 0 dividido R1 igual a 0. Es decir, que en los extremos no amplifica o filtra, atenúa totalmente, digamos. Es decir, atenúa las bajas frecuencias y atenúa las altas frecuencias. Con esto hemos demostrado los extremos nada más. Ahora vamos a un punto intermedio. En un punto intermedio sería, cuando llegamos acá a este punto, la frecuencia es suficientemente grande como para considerar que C1 es 0, o sea, la reactancia capacitiva, mejor dicho, es 0, pero no tan alta como para llegar a que la C2 sea 0, que la reactancia capacitiva de 2 sea 0. Es decir, cuando la frecuencia es mayor que la frecuencia cuadrantal inferior, estamos acá, en esta zona, vamos a ponerle color, cuando estamos por esta zona de frecuencia, ¿qué pasa con la reactancia Z1? La reactancia capacitiva esta es bastante menor que R1, entonces podemos considerar que Z1 es aproximadamente R1 y Z2 es este paralelo. Es más, podemos considerar que esta capacitancia es grande todavía. Entonces, vamos a estar en un punto en el cual Z2 va a ser R2. Entonces, en un punto intermedio, que es por acá, la ganancia es aproximadamente, la amplificación es aproximadamente menos R2 sobre R1. ¿Se entiende? Es decir, en todo este rango de frecuencias que va desde este punto a este punto, o de la frecuencia cuadrantal inferior a la frecuencia cuadrantal superior, pero en realidad un poco más adentro de eso, la reactancia capacitiva, esta se puede considerar prácticamente 0 y esta se puede considerar prácticamente un circuito abierto. ¿Está bien? Antes, acuérdense, los extremos eran las dos reactancias 0 o las dos reactancias infinitas. Ahora estamos diciendo que estamos en un punto intermedio en el cual esta reactancia vale 0 porque la frecuencia es mayor que la frecuencia cuadrantal inferior. Entonces la simplificamos diciendo que es prácticamente nula la reactancia esta. Pero esta reactancia, como no nos estamos acercando al otro punto todavía, no estamos llegando tan alto, esta reactancia capacitiva todavía es grande. Porque esta capacitancia normalmente es más chiquita que esta capacitancia, por lo tanto, esta reactancia se vuelve 0 a mayor frecuencia. Entonces,
en un punto, entre este rango, perdón, en un rango entre este punto y este punto, la ganancia es aproximadamente R2 sobre R1. ¿Está bien? Ese sería, digamos, el principio del pasabanda. ¿Cuándo llegamos al punto que se llama frecuencia cuadrantal inferior? Cuando la reactancia del capacitor 1 es igual a la resistencia R1 en valores absolutos. Es decir, cuando 1 sobre 2pi por F1 por F por C1 es igual a R1. Despejando, la frecuencia esa es igual a 1 sobre 2pi por R1 C1. Y la frecuencia cuadrantal superior es cuando la reactancia del capacitor 2 igual a la resistencia del 2. Y eso ocurre en una frecuencia que es 1 sobre 2pi por R2 C2. Entonces, si ustedes observan, la frecuencia cuadrantal inferior, aquí quise poner una I y acá quise poner una S. La frecuencia cuadrantal inferior es esto y esta es la frecuencia cuadrantal superior. El producto R1C1 tiene que ser mayor el producto R1C1 que el producto R2C2. Entonces, R1 por C1 tiene que ser mayor que R2C2. ¿Por qué? Porque la frecuencia cuadrantal superior tiene que ser mayor que la frecuencia cuadrantal inferior. A propósito, digamos, tenemos que hacer que este codo pasa bajo esté más a la derecha que este codo pasa alto. Eso lo logramos haciendo que el producto R1C1 sea mayor que el producto R2C2. Si no, no nos queda. Pero yo sé que esto por ahí está medio confuso. Nosotros no pedimos tampoco filtros en la parte teórica, pero el concepto, digamos, tiene que ser que es que hay una banda dentro de la cual las dos capacitancias son prácticamente como un cortocircuito y un circuito abierto, y nos queda la ganancia de R2 sobre R1. Es en este rango de frecuencias. Si nos vamos por arriba, esta reactancia se hace 0 y entonces la ganancia se hace 0. Y cuando vamos hacia abajo, esta reactancia se hace infinita y entonces la ganancia también es 0 porque no pasa señal. Ese sería, digamos, el concepto. Bien, muchas gracias, profe. De nada. Profe, tenía una duda, a ver si iba a entrar en el examen. Había una parte que vimos de la unidad 4, que era de microprocesadores, microcontroladores, de cómo funcionaba por dentro de la PC. Pero después de esa parte que analizamos lo de subrutina y los saltos, viene una parte de errores que tiene el apunte. Eso no sé si hay que darle mucha bola para el... ¿Errores? Errores a ver, no me acuerdo el título, ahí lo busco para así le leo bien. ¿Está en el apunte de la unidad 4? Sí. A ver. Que empiezan a introducir los errores que pueden producirse en la PC, por ejemplo, a ver. Que eso no sabía si era importante para, después de llamado de subrutina, claro, viene lo que es interfaz entrada-salida. En el apunte. Apunte, sí, yo lo vi ahí. Y después interrupciones. Sí, no errores, interrupciones. Interrupciones, claro, era parecido, no me acuerdo del título, sí. Sí. No, el concepto de interrupción de hardware tienen que tenerlo. Pero el detalle allí del controlador de interrupciones no es necesario. Bien. Esto. Claro, todo eso, sí. Sí, el concepto de interrupción de hardware lo tienen que tener. Es decir, ¿por qué es necesario que los periféricos puedan avisarle al microprocesador que necesitan atención? ¿Sí? El concepto contrapuesto al concepto de polling, ¿sí? El concepto de polling que está explicado acá es cuando el microprocesador, si el microprocesador estuviera consultándole a cada periférico si necesita algo, digamos. Ese sistema de polling es poco eficiente porque el procesador estaría todo el tiempo
consultando, o peor todavía, por no consultarlo se puede perder algún evento que necesita atender. Entonces, tienen que entender entonces por qué es necesario que los periféricos cuenten con líneas de interrupción. Y acá le mostramos dos ejemplos muy básicos de cómo se podría implementar, y es que cada periférico, con su interfaz de entrada-salida, tenga su línea de aviso, digamos, de interrupción, y que todas confluyan en una compuerta, de manera tal que el microprocesador se entere que alguien está necesitando algo, pero no sabe cuál. Entonces te consulta. Este sistema es muy simple, pero una vez que yo sé que alguien necesita atención, tengo que consultar cuál de los periféricos es el que interrumpió. Y después está este otro, que es, en lugar de poner una compuerta OR para concentrar todas las peticiones de interrupción, se pone un circuito que se llama controlador de interrupciones, que se comunica con el microprocesador, concentra acá, digamos, todas las peticiones, pero cuando alguno solicita, el controlador de interrupciones le solicita al micro y el micro le consulta a él cuál es el que necesita atención. Este sistema es más rápido porque este chip, digamos, ya hizo la consulta él mismo. Él sabe a partir de cuál línea se le activó, sabe cuál es el microprocesador, el periférico que necesita atención. Entonces, por ejemplo, el A, B o C. Cuando el micro le consulta a través del bus de datos, le indica mejor dicho, cuando el micro le consulta a través del bus de direcciones, le dice es el periférico C, el periférico A o el periférico B el que necesita atención. Esta base, digamos, tienen que tenerla. Después de las interrupciones de software, esas no es necesario. Y esto, como te digo, básico, ¿sí? O sea, el concepto de interrupción contrapuesto al concepto de polling. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Nada. ¿Profe? Sí. Yo tenía una duda en la unidad 2C, antes de que nos sigamos yendo. Lo del tiristor IGBT, ¿de eso qué me tiene que quedar? Del IGBT, la configuración básica del IGBT. Sí. Vamos al... ¿la tengo por acá la unidad? A ver. Sí. Comparado con el MOSFET, y podemos hacer el circuito equivalente del IGBT directamente. ¿Sí? Bien. Que bueno, que te queda este circuito, ¿sí? Si vos tenés claro este circuito, para mí está bien. No hace falta que se sepan esto internamente, ¿sí? Bien. O sea, que sepan que, claro, que en la entrada es un MOSFET que a su vez activa un transistor tipo bipolar PNP. ¿Sí? Esto es lo que es el IGBT. Ah, perfecto. Bien. ¿Ventaja, desventaja eso también? Sí, eso sí, lo básico. Bien. Sí. Perfecto. Listo. Gracias. De nada. ¿Algo más? Yo, profe, pero es algo más sutil. ¿Qué es la diferencia entre los biestables, el activado por flanco, el D activado por flanco y el JK? ¿Esos dos se pueden usar para, por ejemplo, hacer un contador asíncrono, ascendente y descendente? Sí, en realidad nosotros lo hemos visto siempre con el JK, con el JK, pero hay un circuito donde vos usas el D con la salida negada, que se va haciendo el sistema, el toggle también, o sea, la alternancia, ¿cierto? Claro, ahí para los que no lo... Claro, bien. Para el que no lo repasó, lo que estamos diciendo es esto, que la entrada clock D, tenemos Q y Q negado. Si realimentamos Q negado con D, en este circuito, por cada pulso de clock, por ejemplo, supongamos que es flanco de subida, la salida D va cambiando, porque la salida Q, perdón, va cambiando, porque
va siguiendo a D, pero D es Q negado. Entonces siempre Q va tomando el valor del Q negado. En cada flanco supongamos que es ese. Si estaba en 0 pasa a 1 y si estaba en 1 pasa a 0. O sea que hace lo mismo que hace el JK cuando lo ponemos con JK en 1. Sí, se puede hacer con este también, pero si les piden en la práctica hacer el asíncrono, háganlo con los estables JK, como se les pida. Claro. Y bueno, ya que me están preguntando, de paso quería preguntar si depende cómo sea la conexión, si lo conectamos al otro biestable con Q o Q negado, es como nos va a dar el contador para arriba o para abajo. Sería. Claro. Bien. Claro. Si este así como está puesto es un contador descendente. Si es con flanco de subida y trabajas con el flanco de subida y con el Q, igual que con el JK pasaba, si el JK es flanco de subida y trabajas con Q, es contador descendente. Descendente, claro. Claro, porque todo flanco de subida produce en el otro un cambio y esta a su vez es un flanco de subida y eso, bueno, sabemos que ante el primer pulso de clock acá generaría el número 15, ¿sí? Claro. O el número más alto, digamos, todos 1. Profe. Sí. A mí en la parte de regulación no me termina de quedar claro la función del Zener en el muestreo. Sí. Vamos al Zener. Si vos mirás la ecuación, mira, en esta ecuación, ¿sí? Que esta ecuación, lo que les decía recién, se llega igualando la tensión en este, o sea, la tensión en este punto, tomándola por dos caminos. Por el camino de tensión de Zener más tensión base emisor, y la tensión de muestra que se saca de acá, de la BS dividido R2 más R3 por R3. La igualación de esas dos expresiones, que es esto, que la tensión de muestra es igual a BS por R3 dividido R2 más R3, o que se puede sacar como BZ más BB2. ¿Está bien? Llegamos a esto, o sea, al igualar esas dos, nos queda que la tensión de salida es la tensión de Zener más la tensión base emisor del transistor 2 por el factor 1 más R2 sobre R3. ¿Qué significa esto? A ver, si la tensión de Zener fuera 0, imagínate que el diodo no estuviera, si el diodo no estuviera, también valdría, digamos, también regula. Yo les mostré en un circuito, eso se lo mostré en una práctica, creo que está en una clase de la unidad 2, grabado, cómo se ve cuando está el Zener y cuando no está el Zener. Se nota que el efecto de, digamos, de absorción de Ripley, por ejemplo, de regulación es mucho mejor con Zener que sin Zener. Pero vamos acá. Sin el Zener, el emisor se pone directamente a masa, entonces la tensión de este transistor tiene que ser 0,6. Porque el transistor, para que funcione en la zona activa, entre corte y saturación, que tenga margen de regulación, tiene que tener una tensión de base de 0,6. Eso lo vamos a obtener con esta muestra, digamos, que hacemos con R2, R3. Para que la tensión R2, R3, o mejor dicho, para que la atenuación de R2, R3 nos dé 0,6 acá, hay que dividir la tensión de salida por un factor importante. Por ejemplo, si la tensión de salida vale 12, hay que dividir aproximadamente por 20 para que la tensión de base sea 6, sea 0,6. Vamos entonces acá. Dicho de otra manera, eso sale de esta ecuación. Si BZ vale 0, la tensión base emisor va a ser la tensión de salida por a ver, vamos a dibujarlo por acá. De esta expresión, sí, espera. ¿Dónde está?
O sea, tendría que tener mucha diferencia en esas resistencias, ¿o no? Sí, sobre R3, para mantener el valor. Claro. Tenés que tener mucha diferencia entre estas resistencias. Por ejemplo, ya te digo, si atenúas de 12 para pasar a 0,6, tiene que atenuar por 20. Entonces, vamos a mirar la resistencia de nuevo, acá. Perdonen. R3 tiene que ser mucho más pequeña que R2, ¿sí? Esta resistencia tiene que ser mucho más chica que R2 para que te caiga prácticamente toda la tensión en R2 y te quede casi nada en R3. ¿Está bien? Entonces, la tensión de salida tiene que ser, fíjate que esto es R2, es 19 veces más grande que R3 y eso me da más 1, me da 20. Entonces, la tensión de salida es BB2 por 1 sobre R2 y esto tiene que valer aproximadamente 20, entonces los 0,6 por 20 me daría los 12 volts. ¿Está bien? ¿Qué pasa? La tensión base emisor, nosotros decimos que es aproximadamente constante la tensión del transistor, pero en realidad nosotros sabemos, lo hemos explicado recién, que necesitamos sostener una condición, o sea, un poquito de incremento en la IC2 para que esto regule. Eso significa que tiene que haber un cierto incremento de la tensión base emisor 2. ¿Está bien? No podemos completamente, digamos, volver a la tensión original, la tensión deseada, porque si llegáramos a eso, el transistor estaría conduciendo igual que antes y no habría un incremento de corriente necesario para que el transistor conduzca menos. No sé si recordás que vimos recién eso. Sí. Entonces necesitamos que para que conduzca un poquito más, algo más de tensión base emisor tiene que haber. ¿Está bien? Es decir, esta tensión base emisor, que es aproximadamente 0,6, en realidad un poquito se incrementa. Entonces vamos a la expresión, esto de acá. Si se incrementa un poco la tensión base emisor, ese pequeño incremento va a ser multiplicado por 20 y eso va a ser la tensión de salida. En cambio, si la tensión de salida es, como dijimos recién, BB2 más BZ por este factor, vamos a ver ahora. Si pones un diodo Zener, por ejemplo, de 5 volts aproximadamente, 5 y pico, ¿sí? 6, digamos, entre 5 y 6 volts, y la tensión de Zener la tensión base emisor vale 0,6, la suma de estas dos va a ser, ponele, igual a la BS sobre 2 prácticamente, ¿sí? Digo eso arbitrariamente, tiene que ser un valor de tensión de base menor que obviamente la tensión de salida deseada. Si yo quiero 2 en la salida, pues esto puede ser 9, 8, 7, 6. Pero digamos, supongamos que la tensión de base es del orden de la mitad de la BS. Acá tengo 0,6 y acá tengo el resto de los 6 volts. Entonces acá hay 0,6, acá hay 5,4. ¿Qué pasa con esta ecuación ahora? Si esto vale, en lugar de 0,6, esto vale 6 volts, o sea, 10 veces más que allá, gracias a que el Zener vale 5,4, que se suma a la tensión del transistor, este factor de amplificación no necesita ser 20. Es decir, a ver, vuelvo acá. Ahora, este atenuador tiene que atenuar nada más que por la mitad, no por 20. O sea, de 12 para obtener 6 en este punto, se hace con R2 igual a R3, por ejemplo. Entonces, con las dos resistencias iguales, voy a tener acá la mitad de la BS. Si yo quiero 2 en la salida y acá tengo 6, entonces esto sería justamente un atenuador por la mitad. Esto me tiene que dar 12 también. Pero ahora, fíjate que lo logramos con la tensión de Zener, que es prácticamente constante, esto sí, y esta parte es la parte variable. Igual que antes, vamos a necesitar sostener una nueva condición de conducción, es decir, la BB2, algo se incrementa también acá, con el Zener puesto. También se tiene que incrementar algo para sostener un incremento de corriente que haga que esto conduzca menos. Pero la BB2, lo que se incrementa, ahora está
digamos, este factor está medio perdido, medio absorbido, por el que tenemos una BZ bastante más grande. Vos fíjate que BZ es bastante más grande que la tensión base emisor 2. Entonces, todo este término, dicho de otra manera, este término ahora es 6. Entonces, el factor de amplificación acá, o el factor que nos da el atenuador, es 2 en lugar de 20. Entonces, los incrementos de la tensión base emisor 2 van a verse multiplicados por 2, no por 20, como recién. En la expresión sin Zener, los incrementos de la tensión base emisor del transistor 2 se ven amplificados por 20, y eso es lo que voy a tener como incrementos de salida. Es decir, estoy diciendo que las variaciones de la tensión de salida en este circuito sin Zener son las variaciones de la tensión base emisor por el factor este de acá. Digamos, por ejemplo, 20. En cambio, en este caso, es igual a la tensión base emisor, las variaciones de la tensión base emisor, pero por un factor 2, porque este atenuador ahora no es por 20, sino que es por 2. ¿Se entiende? Entonces, la tensión de salida varía 10 veces menos en este caso que en este caso. Perdón, en este caso que en este caso. Entonces, el Zener cumple esa función de permitir tomar una muestra en realidad de más arriba, porque en lugar de tomar una muestra de un 20avo de la tensión de salida, tomamos una muestra que es un medio de la tensión de salida, por ejemplo. Entonces responde como si fuera más sensible, necesita menos incrementos de la tensión de salida para sostener una condición de conducción adecuada para el transistor T1. Claro, sí. Bueno. Gracias, profe. De todos modos, te recomiendo que mires creo que en el video está, que veas el ejemplo hecho en Proteus. Ahí te vas a dar cuenta. Sí, me acuerdo de que mejoraba, pero no entendía bien el paso, cómo era. Bien. Muchas gracias, profe. De nada. Profe, perdón, le pregunto. ¿Algo de Proteus en el examen podría llegar a entrar o...? No. Ah, no. Bien. Buenísimo. Nada. Profe, yo tenía una duda con la demostración del teorema de Nicky-Shannon. La parte del final es la que no termino de entender. ¿De la parte del final a qué te referís? ¿Del esquema? Cuando yo junto, o sea, cuando ya tengo la forma de la frecuencia modulada, y tengo que llegar a la expresión esa de que la frecuencia de muestreo tiene que ser al menos 2 veces el ancho de banda, que está en el apunte. Vos tenés una señal alterna y tenés su espectro. Vamos a ponerle algo así. La señal muestreada, pongámosle que sea esto, y que nosotros decimos que queremos demostrar que el espectro de esa señal es así y que el tiempo entre muestras lo vamos a denominar periodo de muestreo y la inversa de ese periodo se llama frecuencia de muestreo. Y que el espectro tiene la misma forma que el original, y que sería en la parte de abajo, y después aparece otras componentes arriba. Sí. ¿Qué es lo que no...? En la demostración matemática. En la demostración matemática, lo que nosotros hacemos es que decimos que la señal en el dominio del tiempo, esto es amplitud, todo esto es tiempo, ¿no es cierto? Tiempo, sí. Dominio del tiempo y dominio de la frecuencia. Y entonces, decimos que esto es una sumatoria de cosenos, la señal impulso repetitivo es una sumatoria de cosenos también, claro. Y después hacemos una distributiva entre estas componentes y las componentes que tenemos acá.
Entonces, vamos haciendo por cada término que tenemos en este espectro, cada término de función coseno, pero mejor dicho, cada componente de la sumatoria, hacemos una distributiva con cada una de las de acá arriba. Claro. Y por cada una de ellas obtenemos un par de componentes, porque sabemos esta identidad que dice que el coseno de A por el coseno de B igual al coseno de A más B más coseno de A menos B, todo eso sobre 2. ¿Sí? Sí. Entonces, cada uno de esos productos, fíjate que es parecido a lo que es la AM, de alguna manera. Vamos a tomar, por ejemplo, esta barrita con este de acá. Cuando multiplicamos, supongamos que esto vale 10 y esto vale 1, el coseno de 10 por el coseno de 1 me va a dar una componente en 11 y una componente en 9. Claro. Sí, sí. Y eso con cada una de las componentes. Con la de al lado me va a dar una arriba y una abajo. Y así. Esta primera, que es componente continua, directamente me da estos de acá abajo. Y cualquier otra que venga por arriba, 2FM, que sería esta de acá, me va a dar, con cada uno de los de acá, me va a dar uno arriba y uno abajo. O sea, me va a dar otra vez la misma campanita. Sí. Eso. Nos interesa principalmente, no tanto la parte de amplitud, sino la organización, digamos, o la distribución en el eje frecuencia. Lo que nos interesa es que estas componentes, con respecto a estas componentes, no se junten. O sea, que estas y estas no se junten. Bien. De manera tal de poder recuperar, porque acá nosotros vemos que tenemos en esta parte baja del espectro la misma información que tenemos acá. Claro. Por lo tanto, si nosotros filtramos, es decir, eliminamos estas componentes, nos quedaría la parte de abajo solamente, que tendría la misma información original, y si nosotros hacemos la transformada inversa, obtendríamos la señal original. Es decir, no hemos perdido información. Bien. ¿Bien? Si en cambio el muestreo es más espaciado, esta componente en lugar de estar acá se va a juntar, ¿sí? Y entonces estas componentes se juntan, pongámosle que llegamos a este extremo, o a este punto, ahí se solapan y entonces ya no podemos recuperar toda la información. ¿Cuándo ocurre esto entonces? Claro, cuando TM es más grande. O sea, con un TM más grande, la inversa va a ser menor, entonces se van a empezar a solapar las bandas de arriba con las bandas de abajo. ¿Sí? Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Eso. La parte analítica no es difícil porque son distributivas y la identidad trigonométrica está, nada más. O sea, son una sumatoria. Que hay que llegar al final y empezar a agrupar. Esa parte era la que no me terminaba de cerrar. Claro, lo que tenés que ver es eso. Gráficamente vos lo ves, cada una de estas componentes, con todas estas de acá, te va a dar esto hacia arriba, hacia abajo. Ajá. Y ese sería el agrupamiento que hacemos nosotros analíticamente. Perfecto, claro. Y tiene el mismo espectro. Perfecto. Gracias, profe. De nada. Profe, le hago una consulta. Sí. En las compuertas lógicas, ¿hace falta saber la parte de cómo están compuestas por dentro? Digamos, cómo funcionan los diodos, todo eso, ¿no? Ah, bien. No. Genial. Bueno, buenísimo. Gracias. Muy bien. De nada. Bueno, ¿alguien más? Sí, yo tenía una duda en la unidad 7. ¿Cuáles serían las ventajas y las desventajas del DPSK? Sí, no tiene desventaja. Respecto al PSK, sí. Permite decodificarlo, o sea, mejor dicho, permite la demodulación sin necesidad de contar con una frecuencia o con una señal portadora local que esté en fase. Que esté perfectamente en fase con la original. A ver. Vos tenés tu señal, digamos, tu código digital. Vamos a ponerlo así. Lo pasás por PSK o lo modulás PSK ¿con qué? Con una frecuencia portadora que vamos a llamar oscilador local. Sí. Que genera una onda, justamente, una cierta portadora
que va a tomar la señal digital y va a dar entonces, con el 1 va a dar en fase, con el 0 da en contrafase, etc. Esa es la salida que vos tenés de PSK. Cuando llegás al receptor, este sería el modulador. El demodulador lo que tiene que hacer es tomar la señal que llega y recuperar el código original. Ese sería el propósito. Y se hace con un oscilador local también. Es decir, va a haber aquí un circuito que toma la onda que llega, la procesa junto con la onda local y obtiene y hace la demodulación. ¿Cuál es el procesamiento básico que se puede hacer? Es, por ejemplo, si este es el 1, supongamos 1, 0, 1, 1. Y, por ejemplo, si el oscilador local está en fase con la portadora perfectamente, con la misma original, bueno, no sé si me va a hacer exactamente, pero en esta parte donde originalmente había un 0, donde había un 1, quiero decir, estos están en fase, entonces se refuerza la fase, si se suman, por ejemplo, se refuerza la fase, y acá, donde está el 0 era contrafase, y el otro está dando en fase, porque era la portadora, entonces esto se va a tender a anular. Y después los unos otra vez salen en fase con fase, me va a dar reforzado y reforzado. Eso sería, digamos, lo que yo obtendría en la primera etapa del demodulador. Primero, digamos, con este truco se transforma en un ASK, y después del ASK se puede, por ejemplo, rectificar. Me quedo nada más que con las componentes de arriba. Después lo filtro con un capacitor, por ejemplo, algo parecido. Lo paso por un comparador, ¿sí? Y recupero, o sea, un comparador que me tome los unos y ceros, y recuperaría más o menos el código original. Esa es la idea. ¿Qué pasa? El oscilador, este oscilador es independiente de este otro. Tiene que tener exactamente la misma frecuencia y fase para que funcione bien. Pero eso es casi imposible. Yo les explicaba que un oscilador se puede correr una parte por millón, por ejemplo. Entonces, uno a lo mejor está en esta frecuencia y el otro está en esta frecuencia. Al cabo de una cierta cantidad de ciclos, esto ponele que sea a 1 MHz, por decir un valor, al cabo de un segundo se corrió un ciclo completo. Claro. Y al cabo de medio segundo ya se corrió medio ciclo, y ahí tenemos un problema. Cuando se corren los osciladores, uno respecto al otro, en realidad yo no voy a estar generando esta onda, sino que a lo mejor estoy generando la onda en contrafase. Entonces voy a ver todo el código exactamente al revés. ¿Está bien? Bien. Ajá. Quiere decir, si localmente, si mi oscilador local no genera una onda exactamente en fase con la original, y se corre y está en contrafase, los códigos me van a salir al revés. Los 1 los voy a ver como 0 y los 0 como 1. ¿Está bien? Sí. Entonces el DPSK lo que hace es que recodifica esto. En lugar de trabajar con los unos y ceros originales, lo que dice es que cambia la fase o no cambia la fase respecto al bit anterior. Suponga, bueno, acá no sé, vamos a hacer con otros ceros, por ejemplo, así. Este código sería el código original y nosotros decimos, bueno, vamos a suponer que venimos acá en 1. Ajá. Y la regla va a ser, si, para el DPSK, ¿no? DPSK. La regla es, si es un 1, mantiene la fase. Sí. Y si es un 0, cambia. Entonces, el nuevo código, obtenido a partir del código original, es un código que tiene esta regla. Si el bit que viene ahora en el código original es un 1, mantengo la fase respecto, o sea, mantengo el valor de bit respecto al bit anterior. Si viene un 0, lo cambio respecto al bit anterior. Justamente acá cambia respecto al bit anterior. Claro. Si viene un 1, lo mantengo respecto al bit anterior. Es decir, acá mantendría el valor del bit anterior. Claro. Y acá otra vez. Acá si viene un 0, cambia respecto al bit anterior. Acá si viene un 0, cambia respecto al bit anterior. Acá si viene un 0,
cambia respecto al bit anterior. Y acá si viene un 1, mantiene respecto al bit anterior. ¿Está bien? Bien. Entonces, este código, si uno lo mira, olvidándose del de arriba, pero sabiendo cómo se construyó, vos podés darte cuenta qué es lo que había originalmente. O sea, o no mires el de arriba ahora. No miremos el de arriba, miremos nada más que este segundo. Y lo observamos, decimos, vemos que acá el valor de este bit se mantuvo respecto al bit anterior, entonces el código original acá lleva un 1. Claro. Este bit respecto al anterior cambió, por lo tanto el código original acá va un 0. Este bit respecto a este se mantuvo, por lo tanto el código original ahí llevaba un 1. Este también se mantuvo respecto a este, llevaba un 1. Este cambió respecto al anterior, por lo tanto acá originalmente iba un 0. Este cambió respecto a este, entonces acá va un 0. Este cambió respecto a este, entonces acá va un 0. Este se mantuvo respecto a este, entonces acá va un 1. ¿Está bien? Y recuperamos el código de arriba. Claro. ¿Cuál es la ventaja? Entonces, yo tomando este código, cuando lo demodule, bueno, lo puedo obtener igual o al revés. Pero de cualquiera de las dos maneras, yo voy a reconstruir el código original. Fíjate, suponete que este código hubiera estado exactamente al revés. Exactamente al revés, ¿no es cierto? Sí. La regla, fíjate que si vos lo mirás y está exactamente al revés, ¿eso por qué hubiera pasado? Porque el oscilador local estaba al revés. ¿Sí? Claro, se corrió la fase. Se corrió la fase. Pero si yo miro el código cuando lo reconstruyo voy a obtener exactamente el de abajo, porque digo acá se mantuvo respecto al anterior, entonces acá iba un 1. Este cambió respecto al anterior, entonces acá va un 0. Este se mantuvo respecto al anterior, entonces va un 1. Este se mantuvo respecto al anterior. Es decir, al construirse a partir del valor del bit anterior y no del valor absoluto, digamos, lógico, sí, se construye a partir de la diferencia con respecto al bit anterior. Me independizo de la fase. Claro, me independizo de la fase del oscilador. Ajá. Esa es la ventaja del DPSK. Perfecto. Y eso, como yo les dije, esta codificación, esa recodificación se hace con un biestable y una compuerta de honor exclusiva. Con un biestable y una compuerta. Puede ser la OR exclusiva o honor exclusiva, hay que revisar eso. Normalmente es esta. De manera tal que acá en función de cómo es el bit anterior con el bit nuevo es el que está llegando acá. Y el bit anterior es el que yo tengo almacenado en el biestable. Entonces, depende de cómo sean entre ellos, si son distintos o son iguales, es el valor que yo tengo en la salida. Si se mantiene, es decir, si son los dos iguales, quiere decir que era un 1. Entonces, es la función NOR exclusiva. ¿Se entiende? O sea, si el anterior es un 1 y el nuevo es un 1, quiere decir que se mantuvo. Entonces, la función NOR exclusiva también se llama función igualdad. La NOR exclusiva, o XNOR, es la función igualdad. ¿Te acordás que la tabla de la OR exclusiva es 0, 1, 1, 0? Bueno, la de la NOR exclusiva es 1, 0, 0, 1. Ah, la que era al revés, claro. Claro, que es cuando los dos son iguales, da un 1. Entonces, cuando el anterior y el nuevo son iguales, me da un 1. Esa sería la codificación. Perfecto, bien. Muchas gracias, profe. De nada. Y una duda sobre eso. ¿El diagrama de constelaciones cómo me quedaría entonces? Igual que el del PSK normal. Es decir, el 1 estaría en fase y el 0 en contrafase, a 180 grados, ¿sí? Bien. Y con los demás, si era la SK, el 0 quedaba, digamos, en el origen 00 y el 1 quedaba en fase, ¿no es cierto? Claro, en la ASK tenés el ASK marca espacio, que tenés el 1 acá y el 0 allí. Y tenés el ASK de 2 niveles, que tiene el 0 y el 1, los dos con una cierta amplitud. Eso, digamos, en el diagrama de tiempo sería este es el 1 y este es el 0. ¿Está bien? Claro. Con dos amplitudes distintas. Perfecto. Bien. Muchas gracias, profe. De nada. Profe, le hago una última consulta. Sí. En conversión analógica digital, no sé si tiene a mano el resumen de Rey Tudela. Sí. Por ahí, en la página 132. Vamos a la página 132.
Ahí, Sí. ya ese circuito, ajá. No me queda muy claro bien, explica el funcionamiento del circuito, y lo que prácticamente dice es que se va comparando la entrada analógica, digamos, la VA, con el valor que se convirtió en el convertidor digital analógico, digital analógico, de VAX. Y llega a decir que en un momento cuando VAX es mayor que la entrada analógica, se coloca un 0 y se frena la conversión. No entendería cómo vuelve a arrancar, por ejemplo, en el ejemplo de más arriba que tenemos. Estamos hablando del de rampa digital. Sí, sí. Bueno, vamos a dibujar de nuevo, pero bueno, acá creo que se puede ver. A ver. Sí, acá hay una cosa que no sería estrictamente necesaria, pero el reset nomás provoca que se inicie. Vos fíjate que la compuerta AND esta tiene. Olvidémonos de esta línea, que sería lo que me está incomodando para que... A mí me gusta que simplificar las cosas un poco. Entonces... Si no, con el otro que está al lado no se puede ver también, pero bueno, lo mismo. El otro es de... Este es de aproximaciones sucesivas. Ah, bien, sí. A ver, espera un poquito. En este circuito, olvidémonos de esta parte que confunde un poco. Entonces, así es como se los he dado. Profe, no sé si está hablando porque no lo escuchamos. A ver. Hola, hola. Ahí está, ahí sí. Ahí está, se escucha, bueno. Sí. Bueno, les decía. Sí, estaba hablando. Les decía, sin esa señal que teníamos en ese circuito que le agrega un poquito de complejidad, no es mucho, pero no es necesaria, vemos lo siguiente. Profe, se volvió a cortar. Ah, ya sé lo que está pasando. A ver. Hola, hola. Ahí está, ahí sí. Sí. ¿Ahí sí? Ajá. Sí. Bueno, ahí sí. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos por un lado la señal de pulsos y por otra parte la salida del comparador. El comparador, fíjense cómo está, el signo positivo acá, el signo negativo allí. Por lo tanto, cuando la salida del conversor digital analógico sea menor que la señal a convertir, es decir, mientras estamos en... Esta es la señal a convertir y esto va a ser la señal que va a ir saliendo del conversor digital analógico. Mientras la tensión del conversor digital analógico sea menor que la tensión incógnita o nuestra tensión a convertir, el comparador va a dar un 1. Mientras dé un 1, la salida del generador mejor dicho, la salida de la compuerta AND va a ser igual a los pulsos. ¿No es cierto? Porque si tenemos un 1 acá, los pulsos pueden pasar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, hasta ahí sí. Hasta ahí sí, bueno. Entonces, mientras esto esté en 1, los pulsos pasan, los pulsos son contados y son convertidos a tensión. Y va pasando esto. En el momento en que la tensión del digital analógico supera a la tensión de entrada, por un poquito nomás, la tensión del comparador, que la vamos a dibujar acá, la del comparador, esa tensión que era 1,1 pasa a valer 0, ¿está bien?
En ese momento, Bien, sí. ¿qué pasa con los pulsos del generador de pulsos? Dejan de existir. Es decir, veníamos a la salida de la compuerta AND, veníamos teniendo los pulsos, y en el momento en que el comparador pasa a valer 0, pasa a valer 0, la salida de la compuerta AND pasa a ser 0. Y no convierte más. Es decir, no convierte más, no se incrementa más el contador. Se detiene la conversión sola. Además, esta señal de salida, que sería la salida del comparador, la usamos como señal de fin de conversión. Es decir, ese punto nos sirve como guía, lo podemos poner con un cablecito para afuera, como quien dice. Agarramos con un cablecito y es nuestro fin de conversión. Fin de conversión. End of conversion. ¿Sí? Se termina y le tiene el negado porque significa que cuando pasa a valer 0, terminó de convertir. ¿Está bien? Más, si quieren lo pueden poner con un inversor y ponerlo al derecho, cosa que cuando termine de convertir pase a 1. Pero lo que quiero decir es que ese punto me indica, esa tensión me indica cuando termina de convertir, y ahí sé que ya se puede leer el dato. O sea, si hay un microprocesador manejando esto, va a saber que en ese momento puede tomar el dato que está acá. Está bien, el dato digital, que es lo que nosotros tratamos justamente de obtener, ese resultado va a estar en ese punto, ¿no es cierto? Este número binario corresponde a la tensión de entrada. Pero no necesita, digamos, cuando llega a este punto, entonces, deja de convertir. ¿Y cómo se hace? Porque la pregunta tuya era, ¿cómo se hace para que convierta de nuevo? Claro. Bueno, se resetea el contador simplemente. Cuando le aplicas un reset al contador, ¿qué pasa? Si lo pones en un reset, el contador se pone en 0. Al ponerse 0 el contador, el conversor digital analógico se pone en 0. Y al ponerse en 0 el digital analógico, el comparador otra vez da un 1 claro, en la salida. Ahí. Y entonces va a empezar de nuevo a convertir. Perfecto, sí. Eso. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna consulta más? Profe, en la parte de interfaz, ¿hay que saberse los RS, los 4 tipos que hay? En la parte de interfaz... En la unidad, creo que la unidad 7, la del final de la unidad 7, que habla del RS 232. Ah, sí, los RS 232, 485 y 422. Ajá. Las características sí hay que conocerlas. Sí, las distancias, las velocidades, si son balanceadas o no son balanceadas, y si tiene tercer estado o no tiene tercer estado. ¿Sí? Entonces sería características, velocidad, si es balanceado y tercer distancia, estado. Claro, distancia. si tiene tercer estado. Y tercer estado. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Yo por mí estaría. Bueno, ya llegamos a las 11, así que no sé si alguien tiene alguna duda más. No, profe, muchas gracias. Profe. Bueno, Gracias. No, de nada. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Gracias, profe. Chao.